Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Teresa Durán y les voy a platicar un poquito sobre la comunicación y los tipos de comunicación que existen, sus elementos y algunos ejemplos de ella. Bien, pues ahora les voy a platicar qué es la comunicación. La comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. A través del proceso de comunicación, los seres humanos comparten información entre sí, haciendo el acto de comunicar una actividad que es esencial para la vida de la sociedad. El término comunicación también se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos. Por ejemplo, el medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudades o los medios técnicos de la comunicación que son los telecomunicaciones. Bien, pues ahora les voy a platicar un poquito sobre la historia de la comunicación. Esta se remota en los orígenes de la humanidad, pero a partir del desarrollo de los medios impresos. Numerosas transformaciones han revolucionado el modo en que los seres humanos comparten sus pensamientos. Los nómadas se comunicaban por medio de señales, dejando mensajes en cuevas, que este es un claro ejemplo de cómo dejaban sus dichos mensajes. Al pensar de las características particulares, observamos que estos tienen características semejantes, más allá de la diversidad cultural. Podemos decir que los medios de comunicación constituyen un fenómeno global, más allá de algunas diferencias, pues, naturales. Aquí tenemos un ejemplo de cómo ha ido evolucionando la comunicación. Para esto, pues obviamente tuvo que haber un estudio previo, descubrimientos previos, que fue como el descubrimiento del papel, de la tinta, de las máquinas de impresión, del teléfono, de las televisiones y así sucesivamente. Siglo tras siglo se fueron haciendo estudios sobre la comunicación. Pues en esta parte les voy a platicar un poquito sobre la comunicación verbal y no verbal. Pues vamos a empezar con la comunicación verbal, que esto pues es una herramienta que tenemos todos los seres humanos. Es una habilidad que vamos formando desde muy pequeños, ya que desde que somos muy pequeños nos enseñan o solito se nos va desarrollando pues esta manera que es el habla, que nos ayuda pues a expresarnos en público y a transmitir un mensaje. Solo es desarrollado donde hay un intercambio de información. Entre esta comunicación existe un hablante y un oyente, donde su función principal es la lengua y tiene como finalidad transmitir un mensaje de contenido coherente y ético. Bueno, pues a continuación les voy a platicar un poquito sobre la comunicación no verbal. Esta comunicación se refiere a la acción de comunicar sin el habla y se asocia de la inteligencia emocional. Esta inteligencia se expresa a través de la comunicación no verbal y esta mediante gestos, proximidad y sonidos sin palabras para lograr una comunicación asertivamente. Esto lo pueden hacer con señas. Un ejemplo de la comunicación no verbal se puede dividir, más bien está dividida por tres componentes, que es la kinésica, proxémica y paralingüística. Un ejemplo de la kinésica puede ser la política, por ejemplo, ya que esta pues es una disciplina que estudia los movimientos del cuerpo. Por ejemplo, en la política pues obviamente estas personas utilizan mucho las señas y el lenguaje corporal de las manos, ¿vale? Otro ejemplo que tenemos de proxémica puede ser cuando vamos caminando en la calle y saludas a una cierta distancia, ya que es el espacio que hay entre nosotros al comunicarnos con otras personas. En esta parte vamos a ver la comunicación interpersonal. Esta se da cuando nos comunicamos de manera verbal o no con otra persona. Para que un mensaje sea comprendido por la persona debe tener códigos como el lenguaje oral, corporal, imágenes, etc. Tiene un emisor, un receptor, que esto da igual a una retroalimentación, que es un proceso de comunicar.
Un ejemplo muy claro pues es al tener una conversación con una persona, repito, donde existe el emisor y el receptor, que es el que pregunta, el que contesta, y esto da igual a una retroalimentación, que es la respuesta. Y la comunicación intrapersonal es todo lo contrario, ya que nos comunicamos con nosotros mismos, es un diálogo que tenemos interno, es lo que pensamos, lo que sentimos. Un ejemplo muy claro pues es cuando vamos a lo mejor a un retiro espiritual, que queremos tener esa comunicación con nosotros mismos, de saber qué es lo que estamos pensando, lo que necesitamos, expresar nuestras emociones con nosotros mismos. Aquí pues tenemos un ejemplo muy claro, que es cuando nos interrogamos a nosotros mismos y nosotros mismos podemos encontrar la solución. Es esa capacidad de poder encontrar la respuesta a lo que nos estamos preguntando. Bien, y pues ya por último vamos a platicar un poquito sobre connotación y denotación. Les platico que la connotación es un conjunto de valores subjetivos individuales que añade una persona de acuerdo a su situación, su lingüística, diálogo y contexto, que pueden ser valores positivos o negativos, son significados variables. Un ejemplo que te puedo dar sobre esto es cuando una persona le pone su propio significado a un objeto, supongamos a una mesa, a una silla, pues todos sabemos que el significado que la mesa pues es para comer o para poner algún objeto, pero en la connotación pues te explica que es cuando tú le das tu propio concepto, cuando tienes tu propio criterio hacia esa situación. Y la denotación pues es todo lo contrario, es un significado real con el que está de acuerdo toda una comunidad lingüística. Podemos añadirle valores subjetivos. El mismo ejemplo que dábamos en la mesa, pues sabemos que una mesa es para comer y todos tenemos el mismo concepto de esta. Y pues bueno, por mi parte eso es todo y pues muchísimas gracias.